Esto pasó hace un par de años. Era un día habitual, como cualquier otro, y yo estaba esperando el autobús en la misma parada donde lo hacía todas las mañanas antes de ir a la escuela. Soy profesor de matemáticas y, aunque no soy muy aventurero, mis mañanas solían ser tranquilas. Me gustaba el aire fresco de la mañana. Pero nunca olvidaré lo que ocurrió. La parada estaba iluminada por una luz fluorescente que apenas lograba iluminar el parque descuidado a mi lado. Miré hacia el banco de madera, que estaba desgastado y mostraba signos de abandono. Sin embargo, esa mañana, noté a un anciano con una mirada intensa. Me observaba desde el otro lado de la calle, como si supiera algo que yo no. Decidí ignorarlo, tal vez porque pensé que era solo un viejo curioso. Los días siguientes fue lo mismo. Cada mañana, el anciano aparecía en el mismo lugar. Su mirada no se alejaba, me seguía como si estuviera esperando que hiciera algo. Más extraño aún, empecé a escuchar murmullos provenientes del parque. No podía distinguir las palabras, pero me ponían los pelos de punta. Era como si alguien estuviese hablando solo para mí, pero no había nadie alrededor. A veces sentía un roce en mi hombro. Me daba la vuelta y no había nada. Solo el frío de la mañana. Decidí acercarme. Tal vez quería saber qué buscaba el anciano. Caminé un poco más cerca, pero el miedo me hizo retroceder rápidamente. Miré de nuevo y él seguía allí, mirándome. Mi corazón latía rápido y me sentí incómodo, pero no podía alejarme de la parada. Los murmullos se hicieron más intensos, casi podría sentir que intentaban contarme algo. En ese momento, una brisa fría recorrió mi espalda y me hizo estremecer. No sé cuánto tiempo pasó, pero de repente el anciano no estaba. Me quedé allí, mirando al vacío donde estaba. Sentí una mezcla de alivio y temor, como si algo dentro de mí supiera que debía preocuparme. Pero eso no era todo. Durante una de las últimas mañanas antes de que dejara de usar esa parada, sucedió algo que nunca pude explicar. Al voltear hacia el parque, vi figuras en la oscuridad. No eran solo sombras, parecían personas. Intenté gritar y correr, pero mis pies se sentían como si estuvieran pegados al suelo. Entonces escuché una voz clara, dulce pero aterradora: no te olvides de nosotros. Solo pude cerrar los ojos y cuando los abrí, estaba solo otra vez. La parada vacía, sin rastro del anciano. Desde entonces, he cambiado mi ruta, pero nunca he podido sacudirme esa sensación. Cada vez que paso cerca, recuerdo aquella mirada y esos murmullos. No sé quién era el anciano ni qué eran esas figuras oscuras. Solo sé que algo en aquel lugar se sintió mal. Estaré siempre agradecido de haberme ido de aquella parada. Capítulo 2. Pasaron los días y mis mañanas se volvieron monótonas, pero el recuerdo de aquel anciano todavía me perseguía. Intentaba concentrarme en mis clases de matemáticas, pero al mirar por la ventana, me encontraba pensando en aquel parque y las sombras que había visto. Cada vez que escuchaba murmullos lejanos, me estremecía. No quería recordar, pero no podía evitarlo. Una semana después, decidí dejar mis pensamientos atrás y explorar un poco el barrio. Necesitaba despejar mi mente. Caminé por calles que nunca había pisado, pero el aire seguía sintiéndose pesado. De repente, vi algo que me hizo detenerme en seco. Era un pequeño café en una esquina que nunca había notado antes. El letrero desgastado decía Café del Parque. Sin pensarlo mucho, decidí entrar. El lugar estaba vacío, salvo por una anciana que limpiaba las mesas. Le pedí un café y, mientras esperaba, me senté en una esquina. Observé la decoración del café y noté que, en una de las paredes, había una serie de fotos en blanco y negro del parque. La mayoría eran antiguas, pero una particularmente llamó mi atención. Era una imagen del parque y en el fondo, pudo distinguirse una figura. Era el anciano. Su expresión era más intensa que nunca, me sentí atrapado por su mirada. La anciana se acercó y notó mi interés. Esa foto es preciosa, ¿verdad?, dijo, rompiendo el silencio. El anciano de la foto solía cuidar ese parque.
Se dice que mucha gente lo veía, pero después de una serie de incidentes misteriosos, desapareció. Mi corazón se aceleró. ¿Incidentes misteriosos?, pregunté, claramente intrigado y asustado. Ella me miró con seriedad y continuó: algunos dicen que el parque está maldito. Gente desapareció y otros nunca volvieron a ser los mismos. El anciano, él, cuidaba de las almas perdidas. Parece que todo lo que había visto cobró sentido de inmediato. Sentí un frío recorrer mi cuerpo. ¿Qué le pasó al anciano?, pregunté con voz temblorosa. La anciana encogió los hombros. La gente se olvida. Todos olvidan. Eso me estremeció aún más. Me levanté y decidí que era hora de irme. Salí del café y regresé por el camino por el que había ido. Mientras caminaba, los murmullos regresaron. Esta vez los escuchaba a plena claridad. Eran como un eco distante, pero más insistente. «Ayúdanos», gritaban las voces. Me detuve en seco y miré alrededor, pero no había nadie. El pánico se apoderó de mí y empecé a caminar más rápido. Sin embargo, cada paso parecía que me empujaba hacia atrás, como si el suelo quisiera retenerme. Al girar la esquina hacia la calle de la parada, me detuve en seco. Delante de mí, en medio de la niebla de la tarde, estaba el anciano. Su mirada intensa se hallaba fija en mí. Esta vez, algo dentro de mí quería acercarse, romper la barrera del miedo y entender lo que estaba ocurriendo. Pero mientras daba un paso, los murmullos crecieron en volumen, como si el parque entero estuviera gritando. De repente, el anciano levantó la mano, como si me llamara. La confusión me invadió y el mundo pareció detenerse. Las sombras de los árboles se alargaron y la brisa trajo consigo un olor desconocido, profundo y abrumador. Fue entonces cuando comprendí que esto apenas comenzaba. Capítulo 3. No podía quitarme de la cabeza lo que había visto. Al día siguiente, decidí no pensar en el anciano, pero su imagen seguía en mi mente. Caminé hasta la parada de autobús, intentando abordar el día como si nada estuviera mal. Sin embargo, el aire se sentía diferente. Cada pequeño sonido, cada susurro, era un recordatorio de la noche anterior. Mientras esperaba el autobús, noté que algunas personas se comportaban de manera extraña. Una mujer en un abrigo largo miraba constantemente hacia la calle, como si esperara algo. Un hombre sentado en un banco murmuraba, aunque no había nadie cerca para escucharle. La atmósfera estaba cargada de una tensión que no podía entender. Cuando por fin llegó el autobús, me subí y traté de ignorar lo que me rodeaba. Pero entonces sentí un escalofrío recorrer mi espalda. A través de la ventana, vi la silueta del anciano de pie en la esquina. Pero esta vez, había algo diferente. Su expresión era una mezcla de angustia y súplica. De repente, el autobús frenó bruscamente. La gente se tambaleó, y el conductor, visiblemente alterado, gritó: «Retírense. No hay nadie ahí». Jadeé. Miré hacia la ventana, pero el anciano había desaparecido. «¿Qué sucedió?», pregunté a la mujer que estaba a mi lado, pero ella simplemente me miró con ojos vacíos. No obtuve respuesta. Cuando finalmente llegué a la escuela, decidí visitar la biblioteca. Tenía que saber más sobre el parque y su misterioso cuidador. Al abrir un libro viejo, tropecé con un recorte de periódico que hablaba sobre desapariciones en el parque. 5 personas desaparecidas en una semana, decía el titular. Sentí que me faltaba el aire. ¿Qué podía significar eso? Una voz detrás de mí hizo que me sobresaltara. Era un compañero de clase, Pedro. «¿Qué estás buscando?», preguntó. Intenté sonreír, aunque un nudo se formaba en mi garganta. «Sobre un viejo parque», dije, tratando de sonar casual. Pero en su rostro había algo que me puso alerta. «No deberías ir allí. Hay cosas que no entienden las personas». Entonces se alejó. Esa noche, después de regresar a casa, decidí que no podía ignorar más lo que estaba sucediendo. Al encender la computadora, busqué en internet sobre el parque.
Lo que encontré fue escalofriante. Historias de almas en pena, encuentros inusuales y personas que no volvían a ser las mismas era exactamente lo que la anciana me había contado. De repente, algo llamó mi atención. Un foro en línea que hablaba sobre la canción de las almas perdidas. Según los relatos, quien escuchara esa canción sería arrastrado al parque, y solo aquellos con un corazón puro podrían escapar. ¿Qué significaba eso? Era verdad, poco después de la medianoche, mientras leía más sobre el foro, las luces de mi habitación parpadearon. Luego, un susurro suave llenó el aire: «Ayúdanos». Era el mismo eco que resonaba en mi mente. Me levanté de golpe y corrí hacia la ventana. La niebla había cubierto la calle. Ahí, al final de mi jardín, vi la silueta del anciano nuevamente. Esta vez no había duda, me estaba llamando. Miré hacia atrás, dudando, pero la urgencia de su presencia fue más fuerte. Sin pensarlo, salí de mi casa, listo para encararlo. Sin embargo, al cruzar la puerta, un nuevo murmullo se alzó, más fuerte que antes. La voz era clara: «Ahora ven, ven», y sentí que me empujaba hacia el parque, como si un hilo invisible me guiara hacia lo desconocido. No sabía a dónde me llevaría, pero era claro que no podía dar marcha atrás, y en ese momento, supe que lo que empezaba aquella noche cambiaría mi vida para siempre. Capítulo 4. Caminé por el sendero del parque, guiado por la niebla y la voz que resonaba en mi mente. Cada paso parecía pesar más que el anterior, y el aire se volvía más denso a medida que me adentraba. ¿Por qué había decidido venir? Una mezcla de curiosidad y terror se apoderaba de mí. Las historias que había leído pesaban en mi pecho como piedras. Al llegar a las puertas del parque, vi al anciano de pie, con su figura difusa entre la bruma. Su mirada era intensa, dramáticamente cargada de urgencia. «No tardes», murmuró, su voz un hilo quebrado, «no hay mucho tiempo». Mi corazón latía con fuerza mientras intentaba absorber sus palabras. «¿Qué quieres de mí?», logré preguntar, aunque mi voz temblaba. Él hizo una señal hacia adentro y cogió un pedazo de papel del bolsillo de su abrigo. «Esto es importante», dijo. Extendió la mano y, aunque el papel parecía frágil, electrificado por un aura inquietante, no pude evitar tomarlo. Las letras estaban garabateadas con una caligrafía errática: «Busca la verdad en la canción. Escucha más allá de los murmullos». De repente, sentí que el suelo temblaba, como si la tierra misma estuviera viva. Miré a mi alrededor, pero el parque seguía inmóvil, inaccesible en su misterio. Cuando volví la vista al anciano, él ya no estaba. Solo quedaba la neblina como testigo de su presencia. Sin saber por qué, abrí el papel. Las palabras parecían danzar ante mis ojos, una mezcla de advertencia y desesperación. Me pregunté si realmente quería descubrir más sobre la canción de las almas perdidas. Instintivamente, guardé el recorte en mi bolsillo. Un chillido que venía de la dirección del lago me hizo sobresaltarme. Sin pensarlo, corrí en su dirección. Al llegar, vi a un grupo de personas reunidas en un rincón oscuro, sus rostros atormentados. Hablaban en voz baja, susurrando, como si estuvieran atrapados en un trance. «No lo hagas», susurró una voz en la oscuridad. Volteé y vi a una mujer de cabello blanco, sus ojos llenos de miedo. Ella me miraba con desesperación. «La canción no la escuches», pero ya era demasiado tarde. Un eco suave empezó a fluir entre los árboles, una melodía envolvente que parecía alcanazar cada rincón de mi ser. Fue entonces cuando entendí que estaba en medio de algo mucho más grande de lo que había imaginado. Era la misma canción de la que hablaban las historias. La melodía se intensificaba, cada nota cargada de tristeza. Al mirarme, la mujer pareció perder el control. «Corre. No dejes que te atrape». Fue lo último que escuché antes de que el sonido me envolviera por completo. Las visiones comenzaron a inundar mi mente. Imágenes de personas desaparecidas, ecos de risas entrelazados con gritos de angustia. Mi corazón latía con fuerza y un pánico helado me abrazó.
No podía moverme, atrapado en la corriente emocional de la canción, y en ese instante, entendí que no regresaría a casa sin enfrentar la verdad detrás de esta noche. La canción resonaba en mi cabeza como una llamada insistente. Todo esto había sido un juego, pero ahora estaba en juego mi propia alma, sentí un empujón dentro de mí, debía descubrir lo que realmente había detrás de esa melodía. Pero al dar un paso hacia las sombras, una nueva voz se manifestó en el aire. Nunca escaparás resonó, y el terror se apoderó de mí en un instante. ¿Sería verdad? Mi vida había cambiado ya para siempre, pero lo que me esperaba a lo largo de este camino aún era un misterio. Capítulo 5. Intenté retroceder, pero mis pies parecían enraizados al suelo. La música me envolvía como una neblina pesada, y cada nota reverberaba en mi pecho con una mezcla de anhelo y terror. La voz que había escuchado, aquella advertencia aterradora, flotaba en mi mente. ¿Qué quería decir con nunca escaparás? De pronto, el chillido que había escuchado antes resonó de nuevo, pero esta vez era más agudo, como un lamento. Las figuras del grupo apenas eran sombras en la penumbra, pero vi cómo se movían, como si la canción las estuviera absorbiendo lentamente. Sus rostros, distorsionados por la angustia, comenzaban a desvanecerse, como si la música las estuviera reclamando. «Aléjate», grité, aunque no estaba seguro de que alguien me escuchara. Mi voz era solo una pequeña burbuja que se perdía en la sinfonía macabra. Decidí que investigar la verdad detrás de la canción podía ser la clave para liberarme, pero el miedo me mantenía atrapado. Tras un último vistazo a las personas, sentí que la melodía comenzaba a cambiar. Notas más agudas, más arrastradas, comenzaban a fluir hacia mí, como si estuvieran intentando decirme algo. Fue entonces cuando vi algo que me heló la sangre. En la penumbra, a un lado del lago, un viejo altavoz estaba conectado a un generador. Era casi invisible entre los arbustos, como si siempre hubiera estado allí, esperando a ser usado. Lo observé con creciente desesperación. ¿Podría ser el origen de la canción? Pero antes de que pudiera acercarme, la mujer de cabello blanco apareció ante mí de nuevo, mirándome con ojos desbordantes de miedo. «No te acerques». «Está maldito», dijo, señalando el altavoz. «Cada vez que alguien escucha, se queda atrapado. Escucha la voz de los que nunca regresaron». Su advertencia caló hondo. La canción continuaba resonando, pero aquella revelación pareció debilitar su poder sobre mí. Sabía que debía hacer algo. Recorrí a mis espaldas y vi que las figuras al borde del lago estaban comenzando a desvanecerse de la vista. Algo en mí se encendió, un deseo de salvarlo todo. «Necesito tu ayuda», le grité a la mujer, sintiendo que se desvanecía también. «Destruye el altavoz», dijo, antes de que la melodía se intensificara y su figura comenzara a desdibujarse. Un nuevo pánico me zambulló. Sin pensarlo más, corrí hacia el altavoz, sintiendo la presión de la música empujándome hacia atrás. La melodía se volvió más frenética, cada nota un susurro de terror, pero sabía que debía actuar rápido. Al llegar, vi que no había forma de detenerlo sin destruirlo. Experiencias pasadas llenaron mi mente, la fragilidad de la vida, la lucha por escapar de algo imposible. La presión aumentaba cuando mis manos encontraron una rama en el suelo. Con un grito de determinación, empujé contra el altavoz, rompiendo los cables que lo unían al generador. Un estallido resonó en el aire, ensordecedor. La música se apagó de inmediato, como si se hubiera tragado su propio eco. Los murmullos desaparecieron, dejándome con un profundo silencio. Sentí que el peso dentro de mí disminuía, pero sabía que no estaba fuera de peligro. Sin embargo, antes de que pudiera relajarme, vi algo moverse en la niebla. Figuras emergían, sombras distorsionadas con miradas llenas de ira. No sabía quiénes eran, pero estaba seguro de que no eran amistosos. El terror volvió a apoderarse de mí. Fue entonces cuando comprendí que esto no había terminado. La canción había dejado huellas en este lugar, y liberarme de ellas no sería fácil. Una nueva amenaza se cernía sobre mí, y el verdadero horror apenas comenzaba.
Capítulo 6. Las sombras comenzaron a moverse con más prisa, acercándose a mí. No podían ser más que ecos de las almas atrapadas, su furia palpable en el aire. Era como si sus gritos quisieran liberarse a través de un lamento silencioso. Mi corazón latía con fuerza, y mis piernas se resistían a correr, atrapadas en una parálisis aterradora. «Aléjate de mí», grité sin pensar, mientras retrocedía, pero no había a dónde ir. Los árboles estaban demasiado cerca, y el agua del lago parecía un espejo oscuro que quería tragármelos. Las figuras se acercaban, cada vez más nítidas, cada vez más familiares. Pude distinguir características de rostros conocidos, amigos, conocidos, incluso el rostro de la mujer de cabello blanco. «No te quedes aquí». «Corre», susurró una de ellas, pero su voz no era la que había escuchado antes. Era un eco distorsionado, una advertencia de alguien que ya había sido consumido, fue un resorte. Decidí que no podía dudar. Di media vuelta y eché a correr en dirección contraria, hacia el oscuro camino que se perdía entre los árboles. Los pasos detrás de mí eran rápidos, casi eran un coro de suspiros, un sonido que llenaba el aire y que me seguía como una sombra amenazante. Sabía que si me atrapaban, estaría perdido. Corrí como si mi vida dependiera de ello, porque lo hacía. Las ramas rozaban mis brazos y el aire se tornaba frío como hielo. Cada paso me alejaba de las figuras, pero también del lugar donde había tomado la decisión de acabar con la música. Sin embargo, esa decisión había sido necesaria. Si me quedaba, seguro terminaría igual que ellos. De pronto, noté que un claro se abría entre los árboles. Era un pequeño espacio iluminado por la luz de la luna. En el centro, había una extraña piedra pulida, como un altar olvidado. Mi instinto me dijo que debía parar, que esas sombras estaban allí por alguna razón. A medida que me acercaba, sentí la energía de la piedra vibrar, como si estuviera viva. En mi interior, una idea comenzó a formarse. Quizás la clave para el enfrentamiento con esas almas perdidas estaba en entender el motivo detrás de su tormento. Me acerqué con cautela, aún escuchando los lamentos a mis espaldas. La piedra emanaba un brillo tenue, tan asombroso que al tocarla, algo en mí hizo clic. Fui bombardeado por visiones. Imágenes de personas corriendo, perdiéndose entre la niebla, personas que dejaron sus vidas atrás, pero que quedaron atrapadas en este ciclo. La música, el altavoz, todo estaba conectado. La mujer de cabello blanco, los que había visto desaparecer, su historia era la mía. Y si quería salir de ahí, debía hacer algo más que simplemente correr. Desesperado, comencé a gritar las verdades que había descubierto. Recordé sus rostros y cómo habían sido. No están solos, repetía como un mantra. Pueden liberarse. Las sombras se detuvieron, titubeantes, como si esas palabras rompieran un hechizo. Luego, un eco sutil resplandeció en el aire. Las figuras se agruparon, y cuando me giré para ver, sentí que algo empezaba a cambiar entre ellos. Quizás esta vez había una salida. Quizás, simplemente no estaban condenados. Las sombras empezaban a manifestarse en luces titilantes, explorando el espacio a mi alrededor. Pero entonces, un grito ensordecedor resonó del lago. Todas las sombras se volvieron hacia su fuente, llenando la noche con un terror absoluto. De repente, el aire se volvió pesado de nuevo. Ya no eran solo almas atrapadas. Algo mucho más oscuro despertaba en la penumbra. Tenía que decidir rápidamente, ayudar a esas almas o enfrentar lo que sea que emergía del agua. Mi elección determinaría si todos nos perderíamos o si aún había esperanza. Capítulo 7. Mientras el grito del lago se desvanecía en el aire, la tensión llenaba mis venas. No podía dejar a las sombras atrás. Sus rostros, tan familiares y tristes, me llamaban con una mezcla de desesperación y esperanza. Pero, al mismo tiempo, sentía ese terror creciente que emanar del agua. No sabía que podría salir de allí. Miré la piedra un momento más. Su energía pulsaba intensamente. Era como si me dijera que tenía más que ofrecer. ¿Qué debería hacer?
Me pregunté, esperando que la respuesta viniera en forma de una respuesta clara. Pero el tiempo no esperaría. Vi cómo las sombras comenzaban a agitarse nuevamente, como si un viento invisible les empujara hacia el oscuro manantial. No, esperen, grité. Me sentí impotente, pero tenía que intentar algo. Miré a mi alrededor, tratando de encontrar cualquier pista que me ayudara. Cada sombra parecía ahora más viva, como si mis palabras les dieran fuerza. Debía usar eso a mi favor, enfrenté el lago. No tienen que temer lo que venga. Ustedes controlan su destino, grité. Las sombras se detuvieron un segundo, como si mis palabras pudieran llegar a ellos. Pero eso no duró. El rugido proveniente del agua creció, y de repente, algo emergió. Una forma oscura, cubierta de escamas, se levantó del agua. Era una criatura inmensa, un monstruo que parecía una mezcla de serpiente y sombra. Sus ojos brillaban como dos faros amarillos, y su boca se abría con un sonido gutural que hacía temblar el claro. Sentí un escalofrío recorrerme. Era el momento de decidir, la esperanza de las almas o la amenaza terrible que se alzaba ante mí. Las sombras comenzaron a moverse de nuevo, pero ahora algo era distinto. Se transformaron, cambiaron de forma, y en lugar de terror, había un destello de determinación. Una sombra, que había sido la mujer de cabello blanco, se destacó entre ellas. Avanzó hacia el lago sin dudar. No dejes que te consuma, le advertí. Pero ella continuó, como si estuviera siguiendo una llamada que solo ella podía oír. Las otras sombras, alentadas por su valentía, empezaron a avanzar también. Mi corazón se aceleró. Espera. No, grité de nuevo, pero ya era demasiado tarde. La mujer se lanzó hacia el agua, y al hacerlo, una luz brillante estalló desde su figura. Todo el claro se iluminó como si una estrella hubiera caído del cielo. Vi cómo las otras sombras la seguían, saltando hacia el lago, cada una formando un camino resplandeciente. La criatura, sorprendida, retrocedió y entonces, en ese mismo instante, su luz pareció atraerla. Esto es, una conexión, pensé. Cada sombra que se movía resonaba en el agua, creando un eco de libertad. Podía sentir la energía resonando en el aire, pero, cuando creía que todo estaba cambiando, el monstruo recobró la compostura. Lanzó un grito que retumbó en mi pecho, mezclándose con los aullidos de las sombras. En medio de la confusión, vi una sombra más. Una forma oscura, erguida, que emergía desde el fondo del lago, parecía diferente a las demás. Era más densa, más oscura. En ese momento, supe que había una nueva amenaza en el horizonte. No solo luchaba por salvar a las almas, sino también por enfrentar a este nuevo terror. No puedo dejar que acabe así, pensé, mientras el caos estallaba alrededor de mí. El agua del lago se agitó y supe que lo que lanzaba hacia nosotros era más que un monstruo. La verdadera lucha apenas comenzaba, y tenía que decidir, perseguir la luz que había encontrado o enfrentar esa sombra amenazante. La urgencia golpeó mi pecho mientras el grito del lago resonaba, un recordatorio de que el tiempo se desvanecía. Capítulo 8. Cuando la criatura se acercó, el pánico se apoderó de mí. Su cuerpo serpenteante rompía la superficie del agua, y cada movimiento parecía estar hecho para aterrorizar. Las sombras se fusionaban con la luz, y esa conexión se tornaba más intensa. Era un espectáculo impresionante y aterrador al mismo tiempo. La mujer con el cabello blanco, ahora brillando como un faro, parecía tener un poder que no comprendía. La sombra oscura que emergía del lago ganó forma rápidamente. Era más que una criatura, parecía un espíritu corrupto, una figura de puro odio. De alguna manera, lo sabía, estaba allí para consumir todo lo que tocara. Miré a las sombras que habían dado un paso adelante. Su osadía me sorprendió, pero también me llenó de miedo. ¿Podrían realmente enfrentarse a esta nueva amenaza? Regresen, grité, aunque sabía que era imposible. Ya habían tomado la decisión. La mujer se alzó un poco más, y con un gesto de su mano, las sombras se agruparon, formando un frente unido.
No son simplemente sombras, pensé. Son lo que aún queda de quienes fueron en vida. El monstruo lanzó un rugido que desgarró el aire y se abalanzó hacia ellas. Pero la luz que las rodeaba no titubeó. En cambio, comenzaron a elevarse, como si se alzaran por encima de la amenaza. Sentí una chispa de esperanza en medio del caos, recordé la piedra que aún tenía en la mano. Su energía no solo podía guiarme, sino que podía ser la clave para ayudar a todos. «Ven a mí», grité, levantando la piedra. En el instante en que la alzaba, la luz se intensificó. Las sombras respondieron, y vi cómo su brillo se fusionaba con el resplandor de la piedra. La criatura vaciló, momentáneamente distraída por la luz. Pero no podía dejar que esto se convirtiera en una batalla de luces. Necesitaba actuar. En mis venas, la adrenalina recorrió mi cuerpo. No podemos dejar que se apodere de ellos, susurré para mí mismo, con un grito resonante, corrí hacia la orilla, dirección al lago. Ustedes son más fuertes que esto. Les grité a las sombras. La mujer de cabello blanco me miró, y en sus ojos vi un destello de reconocimiento. Era como si escuchara mi voz. Ella llevó su mano al corazón, e hizo un gesto hacia mí, como si me instara a unirme. La criatura, al darse cuenta de que perdía control, se lanzó hacia mí. Un frío helado me envolvió, pero no podía flaquear. Alcé la piedra, y con un chispazo de fuerza, envié un rayo de luz hacia el agua. La superficie se iluminó y, para mi sorpresa, comenzó a formar un campo de fuerza. Las sombras, tras ver mi acción, se lanzaron también hacia el lago. La luz del campo se expandió, llevándolas junto a mí. Entonces ocurrió lo inesperado, las sombras absorbieron la luz del campo, aumentando su brillo. La criatura lanzó un aullido de furia, y me dio cuenta de que todo cambió, el lago empezó a agitarse de forma violenta. La sombra oscura retrocedió, como si temiera el poder que estaba surgiendo. Pero algo dentro de mí sabía que esto no iba a ser suficiente. La batalla definitiva estaba a punto de desatarse. En la superficie del agua, vi surgir una nueva figura, una forma extendida hacia el cielo. Esto solo se está intensificando, pensé, sintiendo que el tiempo se agotaba. Debía decidir, y rápido. ¿Salvaría a las sombras o me enfrentaría a la sombra más oscura que había visto jamás? Vamos. Ordené, mientras la energía del lago se concentraba a mi alrededor y comprendí que, cualquiera que fuera la decisión, no había marcha atrás. Capítulo 9. Me quedé paralizado, sintiendo la energía del lago fluir a través de mí, como una corriente que alimentaba tanto la luz como el miedo que anidaba en mi pecho. La sombra oscura respondió, unida a su forma retorcida y amenazante. Sabía que debía hacer algo, y rápido. Ahora o nunca. Pensé, mientras mis pies se movían hacia la línea divisoria entre la luz y la oscuridad, las sombras se lanzaron al ataque. No eran solo fragmentos oscuros, eran un ejército de recuerdos, de emociones perdidas. Cada una de ellas disparó hacia la criatura, resplandeciendo con una brillantez que jamás imaginé posible. Era como si la luz misma hubiera despertado en ellas el deseo de luchar. Mi corazón se encendió de admiración. No estaba solo. Todos teníamos algo por lo que luchar. La mujer de cabello blanco se había convertido en un faro radiante, uniendo a las sombras en un solo propósito. Reconocí el sacrificio y la esperanza que llevaban en sus frágiles cuerpos. No se rindan, grité, sintiendo la necesidad de motivarlas aún más, de empujarlas a unirse en este enfrentamiento. Mientras el campo de fuerza crecía alrededor de mí, me di cuenta de que la criatura se acercaba de nuevo, extendiendo sus brazos oscuros como si quisiera atraparme. Sentí que una ola de miedo trataba de abarcarme, pero no podía rendirme. Acepta el poder, me dije, concentrándome en la piedra que aún sostenía con fuerza. Al elevarla nuevamente, el brillo se intensificó. Sé libre. Grité, mientras apuntaba hacia el lago. El efecto fue instantáneo. Las sombras, al escuchar mi alarido, giraron y se unieron en un torbellino de luz a mi alrededor. Era como si fueran una corriente eléctrica, distribuyendo su poder,
mostrando lo que realmente eran, guerreros olvidados luchando por regresar a la vida. La sombra oscura se detuvo, mirando asombrada lo que había desatado. Un segundo. Solo un segundo antes de que empezara a girar y avanzar hacia mí con una furia desenfrenada. No, me dije en voz baja, preparándome para la inminente confrontación. Las sombras se alinearon como un frente, formando una barricada de luz a mi alrededor. Y entonces estalló la batalla. Chispas volaron mientras las sombras chocaban contra la criatura. Un grito desgarrador llenó el aire, una mezcla de dolor y rabia, pero en medio del caos, algo cambió. Una grieta se abrió en el cielo, y de ella emergieron más sombras, como si algo las hubiera liberado. ¿Qué es esto?, me pregunté. Tenía que descubrirlo. En la confusión, vi que la criatura se debilitaba, sus movimientos se tornaban erráticos. Era el momento de actuar. Sin pensarlo, corrí hacia la orilla, evitando el torbellino de luz, y alcé la piedra una vez más. «Esto es por vosotros». Grité con todas mis fuerzas, una explosión de luz bañó el lago, un rayo dirigido hacia la sombra oscura. Solo necesitaba encapsular su esencia en la luz. Pero en ese instante, sentí un tirón helado. La sombra oscura se retorcía y empezaba a absorber la luz, como si estuviera intentando hacerse más fuerte de lo que nunca había sido. ¿Por qué no se extingue?, grité. Todo se desvanecía a mi alrededor, y comprendí que todo dependía de mí. Y así, llevé el poder de la piedra hacia adentro, listándome para la batalla final. Tenía que enfrentar no solo a la sombra, sino a mis miedos, pero en ese momento, una nueva figura apareció en el horizonte, iluminada y decidida. «No puedes luchar solo», se escuchó en mi mente. Era la voz de esa mujer de cabello blanco. ¿Era un aliado o un nuevo peligro? «¿Quién eres?», murmuré, sintiendo la presión aumentar. La respuesta podría cambiarlo todo. Capítulo final. La figura se acercó, y mientras su luz brillaba intensamente, pude distinguir los rasgos familiares de la mujer de cabello blanco. «No estás solo. Recuerda, lo que luchas es en parte tu propia oscuridad. Tienes el poder de enfrentarla». Las sombras comenzaron a rodearnos, creando un círculo de luz, vibrando con una energía renovada. Sentí que su valentía alimentaba mi determinación. Las imágenes de quienes se habían perdido, aquellos rostros tristes que había visto en el parque, resonaban en mí. Eran las almas que querían escapar. Necesitaban que yo les ayudara. La sombra oscura, inicialmente paralizada, se retorció al escuchar mi voz. «Esto debe terminar. No permitiré que sigas atrapándolos». La piedra, aún en mi mano, se iluminó con una intensidad que apenas podía soportar. Pero sabía que era el momento. «Únanse conmigo», grité a las figuras que cada vez se volvían más sólidas a mi alrededor. Las sombras se agruparon, formando un frente aún más fuerte. El poder de la piedra comenzó a manifestarse como un torrente de luz que brotó desde mi interior. Sin pensarlo más, corrí hacia la sombra oscura, levantando la piedra con todas mis fuerzas. «Por todos ustedes». El destello de luz impactó contra la sombra oscura, y un estruendo resonó en todo el lago. Las olas se agitaron, y la criatura se detuvo por un momento. Luego, un grito desgarrador, un lamento de sufrimiento, impregnó el aire. La sombra oscura empezó a desmoronarse, como si la luz hubiera comenzado a devorar su esencia. Las sombras alrededor mío comprendieron, ese era el momento de unirse. Su luz también comenzó a atacar, creando un efecto multiplicador. La criatura se retorcía, pero a medida que se debilitaba, las almas absorbidas empezaron a salir de ella, enclaustradas en un torbellino de luz. Podía ver la determinación en sus ojos. Sabía que sus vidas aún estaban atadas a este espacio, y que, al liberarse, podrían ser parte de algo más grande. Con cada grito, sentí que su valentía me nutría aún más. «Estamos con ustedes», respondían como un coro en mi interior.
De repente, la sombra oscura se despojó de su forma, y la criatura se dispersó en un estallido de energía oscura. Silencio. Todo quedó en calma. Las almas brillaron intensamente antes de desaparecer en el aire, llevándose el peso del tormento en el que habían estado atrapadas. Sentí que una parte de mí se iba con ellas. Con el lago ahora en calma, miré a mi alrededor y vi que todo había cambiado. Las sombras habían dejado de ser figuras aterradoras y solo eran recuerdos fluyendo, iluminados por la paz recuperada. Pero en mi corazón, había una pregunta persistente. ¿Era suficiente? Realmente se había acabado. La mujer de cabello blanco se acercó, su luz ahora más tenue pero aún resplandeciente. Has hecho lo correcto. Ellos se han liberado, pero su historia no ha terminado, ni la tuya. Miré al lago, aún resplandeciente, pero un destello persistente se alzaba del fondo. Era la piedra, su brillo había menguado, pero antes de que pudiera entender lo que significaba, una nueva voz resonó en mis oídos. Esto no ha terminado. El eco de su dolor persiste. La bruma se abrió en el horizonte, y sentí que algo acechaba, aguardando. Dejé el parque, sintiendo que pasaba al mundo. Pero dentro de mí, una inquietud latía. Nunca sé si lo que ocurrió fue real o algo que mi mente creó. Y aunque salí, muchas preguntas continuaron. ¿Qué otras almas podrían estar atrapadas? ¿Qué fuerzas se ocultan tras la familia de sombras? Nunca volví a ese lugar. Pero el eco de sus voces de susurros permanece en mi mente. Nunca he podido escapar del todo.